Todo comenzó hace 9 años, cuando estudiaba en Brasil. Tengan en cuenta que, siendo húngaro, las cosas no fueron fáciles para mí en un país que conozco mucho, pero del que nunca he sido parte. Había un niño muy rico, pero muy raro, que todavía me impresiona que no se haya convertido en un asesino en serie. Este niño creía en todo, que era un vampiro, un hombre lobo, mago. Andaba por ahí con una bolsa de algodón verde, como de cartero, llena de pociones, venenos, dagas y amuletos mágicos, según él. Tenía una mirada muy extraña y era un poco mayor que el resto del grupo. Bueno, con eso dicho, podemos ir a la historia. Nuestras clases de educación física eran en un gimnasio con bosques cerca, y como el inútil que era en ese momento, pasaba esas clases con algún libro en la mano, leyendo. Tengan en cuenta que la opinión de esos tipos extraños me daba igual. Pero este día llegó, eufórico. Se había escabullido por un sendero en el bosque y regresó con algo de tierra púrpura en un frasco de plástico que, según dijo, encontró en el lugar de las hadas. Le dije, sí, lo que sea, amigo. Pero convenció a otros nerds de hacer otra expedición la semana siguiente a este lugar de las hadas. Y me reí, y ahí quedó el asunto. La semana siguiente llegó. El grupo se escapó. Al instructor no le importaba su clase, y se fueron a ese lugar en el bosque. Un rato después regresaron asustados y eufóricos. Hablaron de una gruta en un claro que parecía un menhir y que había globos de luz flotantes ahí. Dijeron que la tierra estaba cubierta de una sustancia púrpura similar a la que había traído el tipo raro la semana anterior y la cual yo me había burlado. Como esta vez había 5 testigos y más fiables, no presioné el asunto y dije, voy con ustedes la semana que viene, ya que esta vez sentía curiosidad. La semana siguiente llegué con una cantimplora, un snack y una pequeña navaja. El tipo raro llevó barritas de luz en plena luz de sol, sus confiables espadas de eBay, cuerda y una brújula, todo excepto las espadas de su bolsa verde. Esta vez éramos 4, yo, el tipo raro, y 2 almas valientes de la expedición anterior. Escalamos algunas rejas guiándonos por el tipo raro y encontramos fácilmente el sendero que él indicó. Él lideraba y yo iba justo detrás de él. Después de una media hora, seguimos un sendero denso y lleno de arbustos. De repente dijo, «¡Mira esto!». Y el chico y la chica de la última expedición se dirigieron a un arroyo seco que juraron que tenía agua la semana pasada. Había un tronco caído que servía como un precario puente entre ambos lados del arroyo. Todos comentaron que el lugar parecía haber envejecido 50 años. Para ayudarlos, crucé el tronco con un lado de la cuerda y lo até a un árbol musgoso, mientras el tipo raro ataba en el otro lado. Todos cruzaron el tronco y seguimos a lo que llamaban el portal. El portal eran 2 árboles altos, pero entendí lo que querían decir con portal, ya que los árboles gruesos tenían ramas frondosas que se encontraban entre sí, formando una especie de arco. Este lugar llevaba una breve, pero pedregosa pendiente. Una vez más, dijeron que el portal parecía haber envejecido. Como siempre, fui un valiente magiar. Ascendí ante que ellos y empecé a escalar la pendiente. Los demás me siguieron. Miré mi reloj y había dejado de funcionar. Yo era el único que usaba reloj, así que pregunté a los demás qué hora era. Para nuestra sorpresa, todos nuestros aparatos electrónicos no funcionaban.
Todo estaba poniendo un poco raro, pero seguimos subiendo. Pronto llegué al claro del que hablaban. Era una formación rocosa, y la gruta del menhir no era más que 3 piedras ligeramente rectangulares, una sobre otra. Bajo las rocas había una especie de agujero de 1 metro. Había también, y lo atestiguo, rastros de dicha tierra púrpura en el suelo. Como yo era mejor hombre de bosque que ellos, rápidamente inspeccioné el suelo y encontré 3 hendiduras semiesféricas en el suelo, formando juntas una forma triangular, cada una aproximadamente 1 metro de la otra, como si algo pesado estuviera ahí. Entonces busqué la gruta y dije que me lanzaría allí. Tan pronto como lo hice, ocurrieron las cosas más extrañas. Primero, vi esta mancha roja en mi vista periférica, no muy diferente a los sellos de cera de cartas antiguas, pero sin ninguna marca o escritura, por supuesto. Era bastante molesto y no sabía qué pensar al respecto. Pero entonces, el aire repentinamente tenía este hedor raro. No olía a carne podrida. Estuve en una guerra civil y sé a qué huelen los cadáveres en descomposición. Era más bien el hedor de un saco de basura que se dejó durante 3 semanas expuesto al sol. Eran tan abrumador que me daba náuseas y podía ver que los demás también olían lo mismo. Salí de la cueva con torpeza y mi periférica estaba llena de esas manchas rojas. Le dije al tipo raro, vámonos de aquí, y él y los demás aceptaron. Salimos corriendo de allí de forma alborotada. Yo fui el primero en cruzar el tronco mientras el terror se apoderaba de nosotros, y ayudé a los demás a cruzar. Corrimos por la pendiente del sendero de vuelta al gimnasio. Allí, nuestros teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos funcionaron perfectamente. Según los demás, eso nunca había pasado antes con ellos. No había orbes de luz para mí, solo el hedor. Y aparentemente yo era el único que veía las manchas rojas. La experiencia de la semana pasada había sido completamente diferente. Me fui a casa, asustado, pero no me iba a dar por vencido en la búsqueda de respuestas acerca de ese lugar. Por lo tanto, necesitaba organizar otro grupo, porque los chicos de la escuela no estaban dispuestos a volver. 1 o 2 años más tarde, justo antes de ir a servir con el ejército de mi país, pude reunir a 2 amigos para que me acompañaran. Nos escabullimos dentro del gimnasio un fin de semana, armados con un cuchillo y un machete, y volvimos al sendero. Encontrar el desvío a la izquierda fue más fácil de lo que esperaba, y aparte del tronco, que estaba roto dentro del arroyo seco, nada parecía fuera de lo normal esta vez. Subimos la pendiente y fuimos al claro de nuevo, conmigo a la espera de que sucedieran las mismas cosas. Pero no pasó nada. Los aparatos electrónicos estaban bien. No había hedor, ni tierra púrpura, ni manchas rojas. Estábamos de nuevo inspeccionando el lugar, cuando de repente sentí que me estaban observando. Miré hacia el otro lado y había 2 hombres mirándonos, inmóviles. Estaban demasiado lejos como para distinguir cualquier rasgo, pero ambos tenían la misma altura, por lo que podía ver. Levanté mi machete para que supieran que estábamos armados y para entonces ya era un experto en combate, así que seguían inmóviles. Nos fuimos inmediatamente, pensando que nos perseguían, pero no fue así. Lo último que vimos fue a los 2 tipos sin hacer ningún movimiento. Y esa fue la última vez que fui a ese lugar. Una de las cosas más extrañas que me han pasado fue cuando me casé.
En el año de 1987 llevé al hermano de mi esposa y a 3 sobrinos a acampar en una cueva. La cueva estaba situada en la autopista 17 cerca de Masonville, Missouri, cerca del río Cascanade, no muy lejos del bosque Leonard. Era una cueva enorme y se podía ver desde la autopista. Justo al otro lado de la autopista era el río Rubidoux, que corre a lo largo de la autopista y desemboca allí mismo en el río Gasconade. La cueva tenía 2 grandes aberturas. La más grande tenía un arroyo que se estaba agotando. La más pequeña y la izquierda tenía un lugar de alto nivel seco donde acampábamos, lo suficientemente grande para los 5. No puedo recordar si fue la primera o segunda noche, pero fue alrededor de las 11 en punto que oímos lo que sonaba como un semi-remolque cruzando el puente del río Gasconade. Luego escuchamos un horrendo choque, como metal doblándose y árboles estrellándose, y después silencio total. Todos saltamos y corrimos hacia abajo, pero no encontramos absolutamente nada, ni restos, ni árboles, nada. Esa fue una de las cosas más desconcertantes que he presenciado. No recuerdo haber visto ninguna luz, pero había bastantes árboles alrededor de nosotros y la carretera. Intenté hacer una búsqueda en la red para ver si había algún incidente que coincidiera con lo que acabábamos de oír los 5, pero no encontré nada. Debe haber sido algún tipo de fantasma. Donde crecí había tubos de drenaje que desaguaban en el mismo estanque. Mi amiga y yo estábamos jugando en el bosque cerca de una de las aperturas y pudimos oír un eco muy agudo que nos ponía nerviosas a los 2. Al principio pensamos que fue el viento, hasta que mi amiga lanzó una roca a la apertura y el sonido se detuvo por un momento. Así que empezamos a pensar que debía ser algo vivo. Salimos del bosque y fuimos a la siguiente tubería, donde también pudimos oírlo. Yo estaba asustada, pero mi amiga quería demostrar lo valiente que era, así que fuimos a la siguiente. En esta se escuchaba menos, así que fuimos en dirección contraria. Empecé a quejarme como bebé porque estaba empezando a llover y se suponía que no debía mojar mi ropa. Yo tenía alrededor de 9 años, así que le ruego a mi amiga que nos vayamos a casa. Mientras se detiene para calmarme, oímos este horrible y profundo lamento y empiezo a tener un ataque de pánico. Con el latido de mi corazón en el cuello y toda la cara sudada, el ruido vuelve y mi amiga baja corriendo por la colina y entra en la tubería. Empecé a llorar porque mi amiga me había abandonado en la lluvia y había un monstruo en las tuberías. Mi amiga empieza a gritar mi nombre, así que tuve que poner la cara en la entrada para escucharla. Y empiezo a llorar con más fuerzas. Mi amiga me dice que llame a los bomberos, por lo que corro con mis vecinos más cercanos y les pido que lo hagan. Le explico que no sé por qué tenemos que llamar, pero que mi amiga está en la tubería fuera de su casa. Se portaron muy groseros porque mi amiga es una chica muy pesada en el vecindario, así que asumen que se quedó atascada. Finalmente llamaron al número y un camión viene a quitar la tapa. Resulta que mi amiga reconoció el sonido de un gato enojado y corrió hacia la tubería. Era una mamá gata y sus gatitos, pero los gatitos estaban atascados abajo de la rejilla dentro del desagüe, así que la lluvia los estaba ahogando y estaban llorando. Gracias a mi amiga, sacaron a todos a tiempo antes de que la lluvia empeorara. Consiguió quedarse con uno de los gatitos y nadie nos creyó a pesar de que nosotras 2 habíamos estado ahí con bomberos. Nadie creía que ella podía caber en una tubería. Cuando era joven exploraba mucho.
sobre todo con mis amigos. Cuando decidíamos que sería un mejor uso de nuestro tiempo escaparnos de la escuela para buscar nuevos lugares que explorar en vez de estudiar. Debo mencionar que soy de Australia, por si acaso alguien quisiera investigar sobre cualquiera de estos lugares. Uno de nuestros lugares favoritos para explorar se llamaba White Bay Power Station, una central eléctrica de carbón que dejó de operar en la Navidad del 1983. La exploramos entre los años 1997 y 2000, así que para ese entonces la planta ya se había deteriorado bastante. Como un dato curioso, las películas como The Matrix Reloaded y La Misión Imposible fueron filmadas aquí. De todos modos, este lugar era bastante enorme. Tenía todos los adornos que un lugar abandonado debería tener, como grafitis, símbolos satánicos y mensajes garabateados en las paredes. También, en algún momento, encontramos una paloma recién muerta con una soga alrededor de su cuello. Además, tenía varios niveles dependiendo de qué tramo de escaleras y entrada tomaras, y de tu ubicación dentro de la planta. En algunos tramos de escaleras podías estar 8 pisos arriba y ver a través de los agujeros formados por el óxido. Lo más peligroso de este lugar era la forma en que algunos niveles terminaban en abismo. Había grandes plataformas de concreto con caídas sin barreras ni nada que impidiera que te cayeras. También había una puerta que llevaba al techo, del que casi me caigo porque la altura me dio vértigo. La parte más aterradora de toda la central eran las grandes tolvas en las que almacenaban el carbón. Estaban compuestas por 2 delgadas pasaleras metálicas a cada lado de enormes cavernas de metal. No se podía ver nada más de 1,5 metros delante de ti en las pasarelas debido a la total oscuridad y el interior de las cavernas en las que se almacenaba el carbón, porque era tan oscuro, era una oscuridad más negra, la más negra que puedas imaginar. También solíamos frecuentar viejos túneles de tren en Sydney. Era bastante sorprendente estar caminando por un túnel completamente oscuro, llegar a una curva y ver la luz del otro lado, y la silueta de una persona caminando hacia ti. Esto solía suceder muy a menudo, ya que los vagabundos y los drogadictos se refugiaban en los túneles para salir de los elementos o para drogarse. Curiosamente, algunos de los mejores túneles se volvieron a utilizar para los servicios de tranvía de las Olimpiadas de Sydney en el 2000. Ahora están todos limpios y bien iluminados. Otro tipo de lugar que solíamos explorar mucho eran los canales subterráneos y los túneles de drenaje. Nos volvimos tan buenos navegadores que sabíamos qué túneles tomar para acercarnos lo más posible a los lugares de comida para almorzar. Un día encontramos un túnel extraño. Estábamos caminando y encontramos una desviación tan pequeña que solo podíamos navegar gateando de rodillas. Al final de este túnel había algo como un pequeño depósito de agua. El nivel del agua de adentro estaba solo unos centímetros por debajo de la tubería en la que estábamos, y tenía una escalera en buen estado a unos 2 metros del lado izquierdo, y una rejilla de metal encima de ella. Tuvimos que maniobrar con el ángulo justo para saltar y agarrar la escalera para salir de la rejilla. Descubrimos rápidamente que todo parecía tan nuevo porque salimos del patio trasero de alguien. Hola, muchas gracias por escuchar. Y también muchísimas gracias por escoger el tema de hoy. Sé que 2 temas fueron los ganadores, el de cuevas y también el tema del bosque embrujado. La semana que entra les haré el video de los bosques embrujados. Igual si te gustaron estas historias, dale un like y por favor no olvides de suscribirte para nuevas historias cada semana. Si has tenido una experiencia extraña y la quieres compartir para narrarla en este canal,
envíalo al correo que está en la descripción. Por ahora, cuídense y nos vemos en la próxima.